El área de investigación en la cual trabajo yo es la teoría de complejidad. En particular, lo que se llama complejidad descriptiva, que a diferencia de la complejidad clásica o computacional, que usaba máquinas de Turing como modelo formal para estudiar algoritmos, en la descriptiva se utilizan lógicas, ¿okay? Lógicas de diversos órdenes, de diverso tipo. Entonces, en lugar de plantearnos el punto clásico de complejidad computacional, que sería ver para un cierto algoritmo cómo crece el uso de tiempo o espacio en una máquina de Turing en función del tamaño del input, lo que se estudia en complejidad descriptiva sería cuán expresivo, cuán complejo o cuán sofisticado debe ser un lenguaje, o una lógica en general, para que sea capaz de axiomatizar una cierta clase de estructuras, ¿no? O sea, la idea de descripción en lugar de idea de computación. Esto ha sido algo que empezó más o menos en los 70 con Ronald Fagin, que en 1974 caracterizó por primera vez una lógica en términos de una clase de complejidad. Él demostró que la lógica de segundo orden existencial, o sea, que no se admita el uso de cuantificadores universales, equivale a la clase NP, lo cual quiere decir que si tenemos un algoritmo que está caracterizado en la clase NP, eso significa que existe una fórmula de segundo orden con cuantificadores existenciales y no universales que axiomatiza esa clase, y viceversa. De ahí en más tuvo mucha producción esta línea, y de hecho casi todas las lógicas más conocidas o fragmentos más conocidos se han equiparado a alguna clase de complejidad computacional. Una ventaja de esta aproximación es que pareciera ser que hay más herramientas y mejores posibilidades de separar problemas que bajo el punto de vista de complejidad computacional son casi equivalentes, como los problemas NP completos. Si bien en teoría de complejidad clásica también hay posibilidades de hacer eso, se usa muchas veces oráculos para separar clases, no se han logrado tan buenos resultados como en la complejidad descriptiva. Y otro aspecto que a mí me interesa particularmente, porque yo vengo originalmente del área de base de datos, siempre me gustó mucho esa área, es que la teoría de complejidad descriptiva también tiene una posible mirada desde el punto de vista de los lenguajes de consulta a bases de datos relacionales. En ese sentido, podemos decir que estudiamos la expresividad de lenguajes de consulta a bases de datos, lo cual es muy interesante porque es estudiar qué tipo de construcciones sintácticas, qué tipo de aspectos de una lógica o de un lenguaje no tan lógico como máquinas abstractas, por ejemplo, es relevante respecto de la expresividad. En general, mayor expresividad significa mayor complejidad, lamentablemente. O sea, en cuanto tengamos una lógica más expresiva, también va a implicar que va a costar más tiempo el hecho de evaluar esa consulta en una base de datos. De todos modos, precisamente la charla de hoy pensaba hablar de un trabajo de investigación reciente y que incluso tenemos todavía algunas cosas en curso, por eso puse abajo In Progress Joint Work. Es un aspecto que tiene una pinta un poco más aplicativa de estos temas a la práctica de bases de datos o la práctica de algoritmos. La idea precisamente, en este caso, es ver si podemos aprovechar ciertos dispositivos o ciertos aspectos sintácticos de las lógicas de orden superior para, sin pagar el costo de su alta complejidad, poder usarlos en lógicas inferiores de manera tal de que, por ejemplo, sea más fácil expresar una consulta. Una cosa que es muy importante en ese aspecto es el hecho de que, por supuesto, cuando escribimos una consulta a bases de datos o cuando programamos un algoritmo, tenemos el problema de la correctitud, ¿no? Es decir, que en general no es un problema que se pueda resolver, pero que sí, para muchas clases de algoritmos y muchas clases de lenguajes se puede resolver.
Entonces, una cosa que es importante en ese contexto es el hecho de que podamos escribir la consulta en un lenguaje que haga de alguna manera mínima o que minorice la probabilidad de errores, ¿correcto? Yo tengo la expectativa de que de alguna manera pase algo similar a lo que sucede con los lenguajes de programación. Si yo recuerdo cuando empecé siendo programador, un assembler en una máquina que tenía 19,2K de memoria, en ese assembler era mucho más fácil cometer errores, y de hecho yo era un buen testigo de eso, que trabajando hoy en lenguajes de programación orientado a objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que en las lógicas pasa lo mismo. De todos modos, el sentido de tratar de aprovechar esos dispositivos de lógicas de orden superior para lógicas inferiores, tiene para mí un sentido no únicamente aplicativo en cuanto a la práctica profesional de informática, digamos, sino también aplicativo en cuanto a los que trabajamos en teoría, ¿correcto? Por ejemplo, para probar que un cierto algoritmo, que un cierto problema, que un cierto query está en una cierta clase de complejidad, en el punto de vista lógico tendríamos que poder escribir una fórmula que axiomatiza esa clase y de alguna manera probar, si es posible, que esa fórmula es correcta, digamos, ¿no? Entonces, bien, sería mucho más fácil si podemos, para generar esa especie de prueba, usar una lógica que es mucho más fácil de usar porque tenga dispositivos más poderosos. Me explayé todo esto ahora sin ver las transparencias porque no sé cómo voy a hacer para usar nada más que media hora para esto. Entonces, por lo menos esto les queda como una especie de resumen. La idea, digamos, de las lógicas de orden superior es, todo el mundo creo que tiene una idea de lo que es una lógica de primer orden o cálculo de predicados, o lo que Kott llamó cálculo relacional, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de cuantificadores existencial universal sobre variables que se llaman de individuo, o sea, cada variable eventualmente toma a través de una evaluación un elemento del dominio, ¿correcto? Entonces podemos decir, existe un cliente tal que ese cliente nunca pagó una cuenta, por ejemplo, o podemos decir, para todo empleado no es cierto que gana más plata que el año pasado, o cosas así. Y luego, obviamente, las conectivas de conjunción, disyunción y negación. Cuando hablamos de segundo orden, la estructura es la misma, solamente que agregamos variables que son variables de relación. Entonces podemos decir, existe una relación tal que pasa tal cosa, o podemos decir, para toda relación pasa tal cosa. En términos de conjuntos, por ejemplo, es más fácil. Uno podría decir, existe un conjunto de elementos tales que pasa tal cosa, ¿correcto? Fíjense que, por ejemplo, el problema de tres-colorabilidad, o sea, el problema de dado un grafo no dirigido, saber si se pueden asignar colores a los nodos de manera tal que toda arista conecta dos nodos de colores distintos. Ese problema es bien sabido que es NP completo. Y por la caracterización de Fagin del 74, hay una fórmula en segundo orden existencial que lo aximatiza. En este caso es una fórmula muy simple y es un buen ejemplo para que vean de qué se trata segundo orden. Yo puedo decir, existen tres conjuntos, donde cada conjunto es un color, existe rojo, existe blanco, existe verde, tal que esos conjuntos definen una partición del dominio, o sea, de los nodos del grafo, y tal es que cada vez que hay una arista, los colores de los dos nodos son distintos. Es muy fácil decir eso en segundo orden, ¿correcto? Y de hecho, no se puede, como es bastante esperable, no se puede expresar en primer orden. De hecho, la lógica primer orden, en cuanto a expresividad para complejidad descriptiva, es tremendamente débil, ¿correcto? O sea, incluso es menor que los lenguajes regulares. O sea, de hecho, hay lenguajes regulares, los que necesiten usar la clausura de Kleene, la estrella de Kleene, que eso no se puede axiomatizar con primer orden. Entonces, aparece la necesidad de construir lógicas más poderosas, ¿ok? Una de las formas
más clásicas de construir lógicas más poderosas es levantando el orden de la lógica. Al aumentar el orden, aumenta la expresividad. Fíjense que al pasar del primer orden al segundo orden, hay un salto tan pronunciado que nos permite ir desde adentro de los lenguajes regulares, o sea, estrictamente adentro, porque no podemos expresar los que necesitan la estrella de Kleene. Decía, existe un salto desde adentro, muy adentro de los lenguajes regulares, hasta pasar por los lenguajes NP y dejarlos atrás. Porque de hecho, en segundo orden, si usamos solamente existenciales, es cuando tenemos NP. Entonces, si usamos también universales, lo que se caracteriza es lo que se denomina la jerarquía polinomial, que digamos que tiene todas las capas intermedias, donde NP es la primera capa básica, y luego aplicando oráculos para poder negar esas máquinas no determinísticas, se puede avanzar en el camino hacia espacio polinomial, ¿no? Espacio polinomial sería una especie de paraguas, en la vieja onda de Caputo, una especie de paraguas que cubre toda esa jerarquía polinomial. Entonces decía, de alguna manera produce ese gran salto de primer orden hasta segundo orden. ¿Qué pasa después en tercer orden, en cuarto orden y todas esas cosas? Típicamente son unas lógicas no estudiadas, y entonces por supuesto son apropiadas para que las estudie alguien que viene de un lugar no muy central del mundo y con no muchas luces, porque soy español. Entonces es un lugar adecuado para trabajar. Y precisamente a raíz de mi residencia postdoctoral, trabajamos bastante con Lauri Gela, de esa universidad, que fue de alguna manera un mentor mío, y finalmente él trata de convencerme de que hemos sido coautores, cuando yo sé que en realidad las mejores ideas de esos papers han sido de él. Pero no obstante, digamos, hemos trabajado con él y hemos caracterizado la complejidad de esas lógicas. Y hemos demostrado también, hemos definido problemas completos para cada una de esas lógicas. La idea de problemas completos es equivalente a lo que pasa en complejidad computacional. Yo sigo hablando sin mover las transparencias porque creo que se puede armar un discurso un poquito más. Si empiezo a buscar y voy para atrás y me pongo nervioso, va a ser peor todavía. Pero alguna vamos a ver, Entonces, la idea es que se puede tener un problema completo para una lógica con la misma idea de lo que es un problema completo para una clase de complejidad computacional. Eso significa que en la clase de complejidad computacional significaría que todo problema de esa clase se puede reducir con un cierto costo acotado a ese problema que decimos que es completo. Y además el problema completo pertenece también a esa clase, ¿no? Es el caso de 3 probabilidades de NP. En el caso de las lógicas, lo que reemplaza a una máquina de Turing es una fórmula. Entonces, en lugar de decir hay una máquina de Turing que hace tal cosa, decimos hay una fórmula en esta lógica que axiomatiza, que describe cómo es esta clase, este problema o este lenguaje. Entonces, eso significa, si decimos que esa fórmula es completa, significa que toda fórmula y todo input a esa fórmula, todo modelo de esa fórmula, se puede traducir, bajo un cierto costo restringido, a esa fórmula en particular. Entonces, nosotros de esa manera definimos también problemas completos para cada uno de esos órdenes. Es interesante plantearnos hasta dónde llega eso, porque en realidad, por más que aumentemos el orden y lo hagamos como un orden arbitrario natural, por ejemplo, orden 1.000.000, ¿qué sería orden 1.000.000? Sería que las variables son relaciones que en realidad tienen tuplas de relaciones de un orden inferior, que en realidad cada una tiene una tupla de relaciones y bla, 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 1.000.000 hasta abajo, ¿no? Como si fuera conjuntos de conjuntos de conjuntos de conjuntos. Ustedes se pueden dar cuenta que al aumentar esa inmersión, de alguna manera, estamos logrando estructuras que son más grandes. Eso nos permite codificar una computación de una máquina de Turing que es más larga y por eso, al aumentar el orden, aumenta la complejidad, ¿correcto? Esa es la idea. Entonces, el punto es que, aun cuando admitamos cualquier orden posible, es interesante comprobar que hay problemas, o en este caso queries, que no son expresables en ninguna de esas lógicas. O sea,
si aún uniéramos todas las lógicas, lo que algunos llaman orden finito, o sea, todas las lógicas de orden superior, y admitiéramos cualquier orden arbitrario, igual hay muchos problemas que no son expresables en esas lógicas. Un ejemplo muy simple es la equivalencia de dos expresiones regulares que usen como uno de los operadores el complemento, ¿correcto? Ustedes se pueden imaginar que si en cada expresión puede aparecer una cantidad arbitraria de veces el complemento significa que el lenguaje a ese nivel es la clausura del alfabeto menos lo definido como lenguaje hasta el punto anterior, ¿correcto? Entonces imagínense que cada vez hay un complemento, es bastante intuitivo pensar que hay un salto en complejidad, hay un salto exponencial en complejidad. Las lógicas de orden superior, y ahora voy a mostrar una transparencia, si la encuentro. Esta es la caracterización hecha por Lauri Gela y yo en el 2006. Básicamente lo que dice, los fragmentos sigma y j son la forma clásica de caracterizar fragmentos en lógica, que el superíndice denota el orden menos 1, no sé por qué motivo, o sea, clásicamente empezó el 0 para el primer orden, el 1 para el segundo, y así hay que seguir esa rutina. O sea que la I significa que estamos hablando de orden I más 1, lamentablemente. Y la J sería una cantidad de bloques de cuantificación. La idea de esto es generalizar el concepto de forma preanexa, donde las fórmulas se podían escribir de una manera tal que tuviéramos todos los cuantificadores al principio y después en el medio la matriz, o sea, la parte sin cuantificadores de la fórmula, ¿correcto? Entonces, la J estaría representando cuántos bloques hay de esos cuantificadores, porque es interesante ver que en realidad lo que aumenta la expresividad notablemente en la lógica es alternar cuantificadores, no necesariamente agregar un cuantificador del mismo tipo. Y eso es intuitivo, porque si uno dice, existe un amigo tal que existe algún día, tal que existe un clima tal que ese amigo va a aceptar venir conmigo a hacer algo, es fácil de entender. Pero si digo, existe un amigo tal que para todo clima posible existe una posibilidad tal que para toda posibilidad. Es decir, si empiezo a intercalar el para todo y para el existe, es más difícil de entender para nosotros. Y en realidad eso corresponde a una idea bastante mostrable, que es que eso incrementa la complejidad. Entonces, lo que está diciendo esto, básicamente, para no complicar, si hablamos de fragmentos existenciales, el sigma i y sigma i 0 sería, con el j0, esto significaría el fragmento existencial de una lógica de orden i más 1, ¿correcto? Que cuando sería sigma 1, 0, es segundo orden existencial, es NP, y entonces esto corresponde a una complejidad exponencial que va a tener, en el caso de segundo orden, va a ser simplemente n a la c, o sea, un polinomial, pero polinomial porque estamos en no determinístico, lo cual significa, al traducir a determinístico, que está incluido en un exponencial determinístico. Si hablamos entonces de sigma i en general, lo que va a pasar es que eso caracteriza exactamente, en la jerarquía esa no determinística hiperexponencial, una pila de i menos 1 exponentes 2 y después el polinomio, ¿correcto? O sea que tercer orden existencial es tiempo no determinístico 2 a la n a la c. Y cuarto orden existencial es tiempo no determinístico 2 a la 2 a la n a la c. Y así. O sea, cada paso que subimos en el orden aumentaría un exponente más del valor constante 2. Y lo que pasa es que el problema ese que mencionaba de equivalencia de expresiones regulares con complemento, no hay ninguna cantidad fija de 2 que sea suficiente, porque les acababa de decir antes que cada vez que aparece en una expresión un operador de complemento, eso implica un salto, intuitivamente, pero se puede demostrar eso. Entonces, si yo quiero prever que en el lenguaje están todos los posibles, entonces no hay ninguna cota, entonces obviamente
ninguna pila constante de exponentes 2 va a ser suficiente. Y eso me saca de la complejidad de órdenes superiores. Por eso nosotros definimos una nueva lógica donde hacemos el orden variable también. O sea, una lógica que llamamos BO, por orden variable, en la cual agregamos un tipo de cuantificador especial que es un cuantificador de orden. Entonces podemos decir, en esa lógica, podemos decir, existe un orden I tal que existe una relación de orden X de orden Y, existe una relación X de orden Y, tal que pasa tal cosa. Entonces, de alguna manera, esa Y va a aumentar de valor hasta lograr que sea verdadera esa fórmula. Como se puede imaginar, esa lógica es demasiado poderosa, porque puede expresar por ejemplo, el problema de halting de la máquina de Turing. O sea, si una máquina de Turing para, podemos siempre decir, en algún momento va a parar. Y decir en algún momento va a parar, en lógica, sería decir, existe un valor de orden Y, tal que va a haber una computación de una longitud dada por ese Y exponencialmente, donde va a estar el signo de parada, o sea, ¿cómo es? El estado final. Entonces, decía que esa lógica va a estar por encima de lo que es la clase de queries computables. Entonces, lo que va a pasar es que permite, como decíamos, expresar queries no computables, es lo que es recursivamente numerable, como el halting, pero nosotros acotamos un fragmento específico de esa lógica que computa exactamente la clase de queries computables, ¿no? Es interesante eso. Por supuesto, son queries que nunca nos van a preocupar porque no hay recursos para computar esos queries, pero de todos modos son interesantes. O sea, no solo es interesante aquello alcanzable. Entonces, el punto es, ¿cuál es la temática de investigación desde trabajo? Empiezo ahora, cuando me falta medio minuto para terminar. La temática es ver cómo podemos aprovechar esos mecanismos. Entonces, en un momento hace varios años, dirigiendo una tesis en Nueva Zelanda de un alumno chino, Wei Ren, se me ocurrió tratar de escribir una fórmula muy larga, porque yo siempre que veía un ejemplo de fórmulas de segundo orden o algo así, eran siempre cortas, cabían en media hoja o en un libro, en un paper, algo así. Entonces dije, bueno, hagamos una fórmula muy larga, y fue muy audaz porque en ese momento no tenía la menor idea de que siquiera pudiera ser publicable eso. Pero bueno, lo hicimos y salió una tesis de máster y fue publicada, incluso en una buena revista, lo cual un poco me sorprendió, porque bueno, de hecho me gustó porque me parece que eso significaba que de alguna manera mi inquietud de ver qué pasaba con fórmulas muy complejas, alguien también la compartía. Y de hecho escribimos precisamente lo que es el tema de grafos hipercúbicos. El grafo hipercúbico es que el primer grafo hipercúbico es el K2, o sea, 2 nodos y una barra, como las pesas que levantan los personajes de caricaturas. El cubo es el siguiente orden, el cuadrilátero es el siguiente orden, el cubo el siguiente, sucesivamente. O sea, hay hipercubos de cualquier orden. Entonces, para caracterizar la clase de grafos hipercúbicos, escribimos una fórmula en segundo orden que eran varias hojas de longitud, para ver todo el detalle. Y sin embargo, cuando lo escribimos en tercer orden, es mucho más fácil, es tremendamente más fácil. Y lo mismo pasa para otros queries. Uno, por ejemplo, que era para decidir si una fórmula booleana en constantes es verdadera o no. El fórmula value problem, que está clasificado en la clase del espacio logarítmico determinístico. Entonces, todo eso no necesita tercer orden, se puede ya en segundo orden existencial. Pero haciendo en tercer orden sale mucho más fácil. Entonces, bueno, una cosa que concluimos en base a ese trabajo, que obviamente era un trabajo chino, o sea que está bien que mi alumno fuera el chino Wei Ren. Entonces, el primer resultado de esto sería un esquema general de fórmulas de tercer orden, que es de esta manera. En definitiva, lo que estamos diciendo acá es que existe una secuencia de estructuras. Estas C y O son variables de tercer orden, que en realidad están denotando un grafo de tercer orden. O sea, un grafo de tercer orden sería un grafo donde cada nodo es a su vez un grafo, ¿correcto? Eso es muy interesante el concepto. Entonces, acá hablamos de un grafo lineal, porque es una secuencia, y lo que estamos haciendo es como un sistema de transición.
estamos diciendo que qué pasa en la primera estructura, digamos, el primer grafo. Puede ser grafo, puede ser cualquier estructura relacional, digamos. Primer grafo, hacemos esto. Si es el último grafo, hacemos esto. Y para todo par de grafos, si este es predecesor de este directo, hacemos esto. ¿Correcto? Es un sistema muy intuitivo que por un lado probamos que de esta manera, donde todas estas fórmulas, salvo la general, son de segundo orden, de esta manera esta clase captura exactamente espacio polinomial. Y fue una prueba bastante simple usando un mecanismo de un teorema. Entonces, eso significa que es un fragmento realmente muy expresivo, ¿correcto? Hasta ahí no acotamos nada todavía de las lógicas inferiores. Estamos en espacio polinomial, que significa típicamente, digamos, lo más esperable sería que pasáramos de segundo orden afuera. Recuerden que espacio polinomial era ese paraguas tipo Caputo que cubría toda la jerarquía polinomial y que se caracteriza exactamente con segundo orden más un cuantificador de clausura transitiva de segundo orden. Pero eso no importa. Entonces, precisamente los ejemplos que dije de grafo hipercúbico y del problema del fórmula value problem son casos particulares de esto. Porque el grafo hipercúbico lo que hacemos es usar la definición que dice que es K2 algún exponente, o sea, un grafo es hipercúbico si es el producto de una sucesión de grafos K2, o sea, K2 por K2 por K2. El producto de grafos es muy interesante, es como decir que el producto de dos grafos, yo tomo uno de ellos dos y digo que es este grafo grande, uno de los dos, pero que en realidad en lugar de cada nodo está una copia del otro. Y que los nodos correspondientes, en todos los nodos, se conectan entre sí. Esa es la idea de producto de grafos. Es una operación muy interesante. Entonces, el punto es que es muy fácil decir que, bueno, de esa manera uno puede ir multiplicando. Dice, bueno, el primer grafo es K2. El último grafo es exactamente igual al grafo de input. Y cuando tenemos un grafo que precede al otro, el segundo es el anterior multiplicado por K2. Que es muy fácil decirlo en segundo orden, porque decimos que hay dos funciones totales inyectivas no surjectivas, que lo que hacen es transmitir para el siguiente grafo la imagen de este grafo dos veces. Y que eso forma una partición del conjunto de nodos del siguiente grafo, y que los nodos correspondientes, que son imágenes del mismo nodo del primer grafo, bajo las dos funciones, están conectados por una arista. Y de esa forma muy simple estamos expresando la clase de grafos hipercúbicos, ¿correcto? Bueno, así hay ejemplos que de alguna manera pensamos que vale la pena entonces seguir por esta línea. Una cosa importante acá, que también, bueno, acá hay varios casos diciendo problemas clásicos que también se pueden expresar de esa manera, con esa secuencia, como inmersión de grafos, embedding topológico, el minor y cosas así. Entonces, lo que nosotros probamos, la primera condición en realidad es redundante, había que sacarlo porque ya estaba en la definición. La segunda condición es importante. Lo que dice es que si tenemos una fórmula de tercer orden de ese fragmento que llamamos T rara, si pedimos que cada vez que hay una evaluación que hace verdadera la fórmula, el tamaño de la relación de orden 3 esté acotado por un polinomio, entonces eso colapsa a segundo orden. O sea, nosotros podemos dar una forma de construir la fórmula de segundo orden equivalente, ¿correcto? ¿Por qué esto es una restricción importante? Porque una variable de tercer orden tiene un tamaño exponencial, así como una de segundo orden tiene un tamaño, no la variable, digamos, las relaciones que se le puede asignar por evaluaciones, en segundo orden es tamaño polinomial. Segundo orden correspondería al modelo relacional de base de datos, ¿correcto? Cada relación tiene un tamaño polinomial, la cantidad de tuplas no puede crecer más que eso. Y en el caso del tercer orden sería el tamaño exponencial. Imagínense, por ejemplo, si yo quiero hacer un grafo de tercer orden que sea lineal como en el bloque anterior, el fragmento T,
Si yo quiero realmente tener toda la capacidad de tercer orden, no voy a decir que cada nodo es un elemento. Pues si cada nodo es un elemento del grafo, voy a poder tener a lo sumo n nodos. Tampoco voy a decir que cada nodo es una tupla de elementos, porque ahí tendría una cantidad polinomial, tendría un n a la k. Pero puedo decir que cada nodo es un subconjunto del dominio. Si cada nodo es un subconjunto del dominio, lo que logro es un grafo de tercer orden, que va a tener en ese caso un tamaño exponencial. Lo mismo se puede hacer en cualquier orden, se puede hacer conjunto de conjuntos y así sucesivamente. Entonces, lo interesante es que eso se puede reducir a segundo orden y una cosa importante, planalidad es un ejemplo también que se puede expresar de esta manera. Acá lo que decíamos antes, que sin hacer la restricción polinomial, esto captura espacio polinomial. Supongo que en tiempo ya me superpasé, ¿no? María Claudia está medio histérica ya. ¿Dónde está María Claudia? La tuvieron que atender, está en la sala de urgencias. Está bien. Por favor, que quien sea que tenga la autoridad, páreme cuando quiera, no me voy a sentir mal, pero yo por mí sigo, digamos. Es una forma de decirle pito catalán a Macri. Entonces, una cosa acá importante, este teorema en realidad fue bastante fácil la prueba, o sea, suena como muy impactante, pero fue bastante fácil la prueba, con Ferrarotti, González y Cheve. El punto es, ¿por qué es interesante traducir una fórmula de ese esquema a una máquina ASM? Las máquinas ASM, le estaba comentando a alguien antes de la charla, las máquinas ASM se llaman Abstract State Machines, fueron creadas por Yuri Gurevich, que era un matemático ruso, ahí por el 90 más o menos, buscando una idea superadora del concepto de máquina de Turing, ¿correcto? Como que la máquina de Turing, por supuesto, todo muy bien, pero, por ejemplo, no es adecuado para trabajar sobre bases de datos, porque al trabajar sobre estructuras, en realidad debe preservarse isomorfismo, cosa que la máquina de Turing no tiene como definición. Entonces podría haber dos máquinas de Turing que tengan como input el mismo grafo, pero representado de forma distinta y que den un resultado distinto. Por eso se han creado otras máquinas, como la máquina relacional o la máquina reflectiva relacional, en los 90s, que están orientados a expresar computación formal de queries a base de datos relacionales. El punto acá es que la ASM, yo diría que es una cosa mejor que las RMs. La idea de estado abstracto, abstract state, es porque en la máquina de Turing todos recuerdan que un estado es un símbolo de un conjunto, normalmente llamado Q. ¿Y cómo es? Y acá un estado es una estructura, es una base de datos. O sea, un estado en la máquina ASM es una instancia de base de datos, ¿correcto? Que incluso se puede hacer de orden superior, con cierta codificación. Entonces, el punto es que esta máquina es formal, el tipo de reglas que tiene son perfectamente formales, y entonces no solamente es adecuada para el estudio teórico de algoritmos y complejidad, sino que también resultó muy adecuada como un método para la ingeniería de software. O sea, Egon Björner, tipo como 10 años después que Yuri Gurevich definió esa máquina, Egon Björner decía, escribió un libro muy bueno donde propone la máquina ASM como un mecanismo, como un método formal para la ingeniería de software. Y fue tan exitoso que Yuri Gurevich pasó a trabajar, creo que es en Microsoft, a cargo de la parte de investigación, como que Microsoft le daba mucha posibilidad a eso. Ahora me enteré hace poco que no está más a cargo de la jefatura de investigación, o sea, a lo mejor se le escapó demasiado su matematicidad interior y ya dijeron que era demasiado, que era too much. Pero bueno, en definitiva, una de las cosas importantes del método ASM es la prueba de correctitud. O sea, hay herramientas hechas que permiten probar correctitud en forma interactiva. Yo hablé mucho con un matemático que trabajó mucho en ese tipo de pruebas, y él lo que me decía era que en general no es que funciona que uno corre el algoritmo y ya está, probó que sí o probó que no, sino
sigue trabajando el algoritmo, para en algún lugar, que es muy duro para el algoritmo, sigue un poco a mano el matemático, después retoma el algoritmo y así sucesivamente. Pero que de esa manera se pueden probar cosas muy interesantes. Bueno, tendría que ir ya, me parece, cerrando. O sea, el acto este es muy significativo. Ok, entonces, eso es una cosa interesante de poder pasar acá y que precisamente, si vemos ese teorema anterior, lo que genera, ya con esto me despido, como diría el Chacho, lo que genera es una máquina SM no determinística y paralela, ¿correcto? Pero casualmente, o no tan casualmente, en el mismo año apareció un paper de este grupo que es muy bueno, Rafe es muy conocido, donde ellos hicieron una lógica y un cálculo que permite estudiar con rectitud precisamente para ese tipo de máquinas, para las máquinas no determinísticas paralelas, ¿correcto? O sea que en definitiva, este fragmento de esta lógica nos permite recorrer todo el camino hasta llegar a un tipo de máquina para la cual ya existe, no aún una herramienta, pero estos hombres han hecho una herramienta, un theorem prover que se llama KIV, K-I-V corta, y ellos dicen que se puede usar esa herramienta. Entonces, es interesante porque se puede hacer todo el camino hacia esa cosa de correctitud. O sea que de alguna manera acotar esa posibilidad del polinomio, pero mantener esa idea de cuantificación de orden superior tiene sentido. Hay dos cosas más que no voy a hablar. La segunda cosa sería definir un fragmento que probamos que era para cualquier orden I, el HOIP, que para cualquier orden I, una fórmula en HOIP se puede transformar algorítmicamente en una fórmula de segundo orden. Y otra parte más que es con tamaño polilogarítmico. O sea, en lugar de decir que el tamaño de las relaciones sea polinomial, el tema es que sea polilogarítmico. A riesgo de que me tiren algo por la cabeza, voy a mostrar solamente esa transparencia como última, porque ese tema me gustó mucho trabajarlo, y sería una picardía no comentarlo, ¿correcto? Acá estamos hablando de un query en TOPLOG. TOPLOG sería TO que en lugar de que las relaciones que evalúan variables de tercer orden tienen tamaño polinomial, ahora tiene un tamaño polilogarítmico, que es menor que polinomial, es el logaritmo de n a la k, en lugar de decir n a la k. ¿Correcto? Y el punto es que usamos como ejemplo este query, factoreo de grafos, que es interesante porque es un query que está en segundo orden, pero que es muy difícil escribirlo en segundo orden. Y es muy natural la noción de circuito para este query, porque hacemos un circuito que computa el grafo de salida. Simplemente que cada nodo representa un grafo y cada nodo resulta del producto de los dos grafos anteriores. Todos los minimales son grafos primos y bla, bla, bla. Entonces, de esta manera se puede probar que entonces también el TOPLOG se pasa a SO, pero eso no es lo importante. Lo más interesante es esto, que el TOPLOG, si también acotamos SO a PLOG, nos da SOPLOG. Y SOPLOG se conecta con este trabajo que hicimos en complejidad teórica, que es para caracterizar la clase de tiempo no determinístico polilogarítmico. Es una clase muy interesante donde para saber el resultado no hay que poder ver todo el input, ¿no? O sea, se ve únicamente un fragmento del input para saber el resultado. Por ejemplo, como pasa en la búsqueda de un árbol B para base de datos. O sea, vemos un tamaño logarítmico porque vamos buscando, siguiendo la estructura del árbol, un paso hasta encontrarlo. Bueno, ya ahora vino María Claudia con la botella en la cabeza. Entonces, bueno, nada más. Gracias por escuchar. Muchas gracias.